Que se para el cielo dice amén. Amén. Escuche con detenimiento, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la de la ley, para que la ¿qué? Justicia. Para que la de la ley, dice aquí, no sé por qué. La justicia de la ley. Amén. Aquí le faltó algo, voy a chequear eso después, ¿sabe? Para que la de la ley, sí, amén, le falta algo aquí en la Biblia. Santo, justicia de la ley, por eso me quedé ahí. Se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te pido, Padre, que ministres a nuestras vidas en una forma especial y maravillosa. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Se presenta a la iglesia. Después me acuerdan, hermano, que tengo que buscar eso, porque eso no está ahí. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Eso no significa que la vida esté incompleta. Eso significa que faltó ortografía. Amén. A su nombre sea la gloria. Imprenta, gracias, varón. Tema, más que vencedores. Aleluya. En Cristo somos más que vencedores, iglesia. Gloria a Dios. Solo en Cristo, aleluya. Por eso Dios nos manda a estar siempre, constantemente en Él. No estuve en la escuela bíblica de los adultos, pero en los últimos 15 minutos me zafé. Amén. ¿Y sabe qué? Era como Eliseo, aleluya, que estaba ahí agarrado, aleluya. Eliseo, ay santo, mi alma te la... Eliseo estaba tan agarrado de Dios que cuando le pidió al Señor, hablando de Elías, le dijo que quería más de lo que él conocía, en mis palabras. Yo quiero eso que tú tienes, pero como yo conozco eso, yo quiero más de ti. Aleluya. Yo quiero más de ti. Porque él sabía. ¿Sabe por qué? Porque cuando Eliseo fue llamado por Dios, ¿sabe lo que hacía Eliseo? Eliseo estaba con 12 yuntas de bueyes. Yo no sé nada de terreno, pero yo he visto eso, hermano. Yo sé que muchos de los que están aquí han visto lo que son yuntas de bueyes. Yo me acuerdo de un varón, un anciano, allá cerca de Calle, en Puerto Rico, donde muchas veces uno pasaba por el highway, por la autopista, y veía que el hombre por la madrugada con 2 yuntas de bueyes. Hermano, eso es algo terrible, con 2 yuntas de bueyes. Imagínese con 12 yuntas de bueyes. O sea, que aquel hombre era un Sansón, espiritualmente hablando. Aquel hombre decía, no, yo quiero más. Y la iglesia tiene que pedir más a Dios, aleluya. Aleluya. Y Dios tiene más para darte, iglesia, aleluya. Dios tiene más para ti y para mí. Más que vencedores. Y si yo le pusiera un subtema a esto, ¿saben cómo le pusiera? ¿Qué nos separa de Dios? ¿Qué nos separa de Dios? Porque en Él
somos más que vencedores. Quería traer una introducción rapidito a su nombre y gloria. Hubo un hombre que se conocía como Hudson Taylor en el siglo XIX, quien permaneció 51 años en China predicando el Evangelio, escuche bien, y además fundó la misión al interior de China y norte de Corea. Dice que movilizó aproximadamente 800 misioneros, fundó 125 escuelas y eso resultó en una conversión de 18,000 cristianos convertidos. Aleluya. Amén. Pero pastor, ¿por qué cristianos convertidos? Como yo le llamo, cristianos de alegría, cristianos verdaderos. Mira, hermano, cuando hay hambre de palabra, por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé hambre de su palabra. En este tiempo lo que nos hace falta es pedirle a Dios que nos dé hambre de su palabra, iglesia, aleluya. Pero eso se pide de rodillas. Amén. Por eso es lo importante de la oración. Es en la oración donde Dios, mire, presta atención, escucha tu clamor. Aleluya. Pero como dicen por ahí, tenemos que saber orar de a de veras. Aleluya. Y yo sé que ya nosotros sabemos qué orar, qué pedirle a Dios. Más que vencedores. Cuando hablamos, buscamos una definición de vencedor, habla de ganador en una competición o una lucha. Eso nos habla de superar problemas. ¿Cuántos problemas pueden haber en la vida? ¿Cuántos problemas tú podrás enfrentarte? Una de las cosas que hemos aprendido, iglesia, aleluya, gloria a Dios por su amor y su misericordia, que cuando Dios te permite a ti una circunstancia, esa circunstancia no trabaja para mí. Y cuando Dios permite a mí una circunstancia, esa circunstancia no trabaja para ti. O sea que Dios no nos da a nosotros una prueba, una batalla que tú no puedas trabajar o pelear. Amén. Es como muchas veces cuando nosotros estamos enseñando a nuestros niños, ¿cómo le enseñamos? Conforme a su edad. Amén. Sabemos cuál es su capacidad de niño y conforme a eso nosotros trabajamos con nuestros hijos. Amén. Así es Dios con nosotros. Dios no nos permite una carga, una circunstancia en tu vida que tú y yo no podamos llevar a cabo. Amén. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Que no importando la dificultad que tú y yo podamos enfrentar, Dios está ahí como poderoso gigante. Eso es similar a ganar, triunfar o derrotar. O sea que en Él nosotros somos más que vencedores. Amén. Y si estamos aquí en esta hermosa mañana, es porque hemos vencido en Él. Como decía la pastora, aún con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, con nuestras faltas, eso no habla que tenemos licencia para el pecado, hermano. Eso no habla que tenemos licencia para decir, me quedo en casa hoy. No, hermano, aleluya. Eso habla que nosotros tenemos que seguir cada día agarrándonos más de Cristo, como nunca. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando vamos aquí al libro romano, nos encontramos en el capítulo 8, en el versículo 1, nos dice: ahora pues ninguna condenación hay ¿para qué? Para los que están en Cristo Jesús. O sea, habla algo claro y simple y directo. O sea que no tenemos que ir a buscar el comentario bíblico, no tenemos que buscar el diccionario, porque eso está claro ahí. Ahora pues, ninguna, escuche bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está escrito ahí, está claro y explicado, aleluya. O sea que no tenemos que buscar, tratar de sumar, de multiplicarlo, restar, no, hermano. Eso está explicado ahí, claro, aleluya. Por eso en Él somos más que vencedores. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea, había una circunstancia en tu vida y en mi vida que antes tú y yo no podíamos pelear, no podíamos vencer. Por eso, como decía, ¿verdad?, en cierta manera en la escuela bíblica a los jóvenes, que lo importante, lo primero que nosotros tenemos que aprender y hacer en nuestra vida es aplicarnos ¿qué? Ese llamado que Dios nos está haciendo. Tenemos una visita, la jovencita que anda con, ¿cómo se llama ella? Con Leslie. ¿Cómo se llama? Michelle.
No la presentamos, ¿verdad que no? A su nombre gloria. ¿Cómo dice la iglesia? Bienvenida. A su nombre gloria, aleluya. Bienvenida, es un gozo que esté aquí esta hermosa tarde. Santo, aleluya. Oh, mi alma te alaba a Dios. Seguimos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, había algo en ti, en mí, aleluya, que nosotros no podemos llegar al otro lado, iglesia. No hay manera que el hombre pueda alcanzar salvación. No hay manera que el hombre pueda alcanzar, aleluya, aquello que la palabra ha determinado, aleluya. Por eso dice la palabra que es aquí, en la Biblia, en este escrito, donde tú y yo podemos hallar esa vida eterna, aleluya. Esa salvación que Dios nos da. Amén. O sea que la receta está en donde, en la palabra de Dios. Ahí está la receta, aleluya. Pero esa receta no puede ser como muchas veces nosotros la tomamos, aleluya. Yo tengo un problema porque yo tomo medicamento, aleluya. Y muchas veces se me olvida tomármelo por la mañana y me lo tomo al mediodía. Y muchas veces se me olvida tomarlo por la tarde y me lo tomo por la noche. Y eso trae conflicto a mi vida. ¿Sí? Porque eso lo recibe el cuerpo. ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Veo un cambio. Y yo no quisiera usarlo. Pero el médico me dijo, porque sí que tengo que usarlo. Después con el aguijón que tengo a mi lado, su nombre es Gloria, que no es una carne, su nombre es Gloria. Aleluya, me escuchó. Santo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo en nosotros, iglesia. Hay algo en nosotros. Pero gloria a Dios que tenemos aquí, de nuestro lado, al Señor. Porque Él se reveló en nuestra vida, aleluya. Y alma te alaba a Dios. Y alma te glorifica. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, somos débiles en la carne. Amén. Por eso que tú tratas y no puedes. Porque estás tratando en la carne muchas veces, iglesia que me escucha. Amén. Y en la carne no podemos vencer. En la carne lo que hacemos es justificarnos, aleluya. Pastor, pero es que yo no puedo estar allá. Es que no puedo hacer esto. Claro que no, es imposible, ni tú ni yo. Si estamos aquí es por su misericordia. Porque Él se place. Amén. Porque Él que nos da la fuerza, aleluya. Porque Él venció, aleluya. Porque la gloria es para Él, hermano. Y Él no comparte su gloria con nadie, aleluya. Por eso cuando el hombre se pone altivo, aleluya, Dios lo mira de lejos. Santo, mi alma te alaba a Dios, mi alma te glorifica. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando ¿a quién? A su hijo en semejanza de qué. Escucha bien, en semejanza. En semejanza de carne de pecado. Eso está así escrito. Nos llamó la atención cuando estábamos estudiando eso. En semejanza de carne de pecado. O sea que Jesús vivía o moraba en un cuerpo como el tuyo y como el mío, con la diferencia que no había pecado en él. Aleluya. Fue concebido, pero no nació en pecado. Y está explicado, no vamos a hablar de eso hoy. A su nombre sea la gloria. Pero tú y yo fuimos concebidos ¿en qué? En pecado. Pero Jesús vivía en semejanza de carne, pero no de pecado. Amén. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor, a su nombre es gloria. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, tú y yo somos condenados cuando moramos en donde, en ese pecado. Por eso fue que Dios nos dio a nosotros una nueva naturaleza, iglesia. Por eso la importancia de la conversión, de recibir a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. No es a María, no es a Pedro, no es a Juan, no es a Lola, no es a nadie, es a Jesús. Amén. Es solo a Jesús. Sí, aleluya. Y hoy en día los hombres tienen tantos medios, su nombre sea la gloria. Pero lamentablemente cuando les llegue ese día y estén en ese lugar, no va a haber retorno atrás, ¿sabes? Porque no hay quien te saque de pena ni te lleve a descansar. La oportunidad es ahora. Y tú y yo estamos disfrutando de esa salvación. Aleluya. Y tú y yo tenemos que mantenernos en esa salvación. Porque dice la palabra que esto es al que persevere hasta el fin. Aleluya. No se trata que yo serví 30 años, 20 años y yo te conocí y tú sabes que yo fui fiel, Dios. Ahora no, ahora soy viejito. No, hermano, no dice al que persevere hasta el fin. Será salvo, aleluya. Eso habla de una fidelidad de parte tuya, iglesia. A su nombre sea la gloria.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso ya tú y yo no andamos como andábamos antes. ¿En dónde? En los deleites. ¿Agradando a quién? A nuestra naturaleza caída. No, hermano. Ay, santo, mi alma te alaba, Dios. Es que a veces me dan ganas de tomar una cervecita. No, es que esta no tiene, este es 0%. Ahora hay cerveza, no, hermano, somos adultos. Ahora hay cerveza que no tiene 0, tiene doble 0. Te la puedes tomar, según ellos. Aleluya. Pero no hace daño, porque eso es bueno para el vino también, esto es bueno también. ¿Sí? Por eso el hombre puede hacer muchas cosas. Humanamente hablando, el hombre puede hacer muchas cosas. Y yo puedo hacer, sí, tú puedes hacer lo que tú quieras también. La iglesia puede hacer lo que quiera, no tiene problema. Lo que quiera lo puede hacer la iglesia. La palabra enseña. Lo que no puede ir al cielo, eso es lo que no podemos. Porque Dios estableció unos estatutos en la iglesia. Entonces nos han robado esos estatutos. Aleluya. Quieren que nosotros rompamos esas reglas. Amén. Por eso es importante recibir y seguir recibiendo esta palabra, iglesia. Esta palabra es importante seguir predicándola y aplicándola a nuestra vida. Por eso es que cuando buscamos y la leemos nos duele, nos lastima. Porque esto es medicina. Y la medicina muchas veces no agrada. No agrada. Pero esta medicina es medicina para vida eterna. A su nombre sea la gloria. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aleluya. No, hermano, esto no es cuestión de que peco y vengo y me arrepiento, no. Esto es cuestión de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice la palabra, las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso el nuevo convertido, ¿qué hace? Está peleando un día a la vez. Y usted lo ve, va a paso lento, pero paso firme. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Lento, pero que sean firmes. No, ya yo no puedo hacer eso. Mi alma te da. Mira, hermano. Ay, santo, mi alma te glorifica. Aleluya. Me levanté esta mañana y cuando salí afuera vino unas personas por la madrugada. Escuchamos el pecorador a las 2 y pico, a las 3 de la mañana. Y cuando nos levantamos vimos que en un cristal de un vehículo de un vecino escribieron ciertas cosas obscenas. ¿Sabe por qué? Porque cuando tus hijos son diferentes, cuando ustedes jóvenes son diferentes, el mundo va a buscar la forma de engañarte con una mentira a los jóvenes, para intimidarlos. O sea, como le llaman hoy le llaman bullying, ¿así es? Porque cuando tú eres diferente, tú no caes bien. Cuando tú eres diferente, y eso pasa con muchos adultos, porque yo he visto personas adultas que a la larga se han apartado. Porque dice la palabra que las malas conversaciones corrompen. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos en nuestro empleo. ¿Con quién nos juntamos, hermano? El pueblo de Dios es un pueblo santo, un pueblo separado, aleluya. Un pueblo separado, iglesia. O sea, no estamos hablando que ellos son nuestros enemigos, pero el enemigo está con ellos. Y el enemigo los usa a ellos para que tú te unas a ellos. Y aún en nuestra juventud le hacen fuerza, pero nuestra juventud tiene que entender algo importante, aleluya, que el que está en nosotros es más poderoso que está en el mundo. Porque dice ahí, conforme al tema, que en Cristo somos más que vencedores. Lo que pasa es que quieren intimidarnos con sus basuras, con sus porquerías, aleluya. Te quieren corromper para que tú seas uno más de ellos. Y no puede ser así. No hay excusa para el joven, mucho menos para el adulto. No hay excusa. Porque si hubiera excusa, ¿sabe qué? Las cosas fueran diferentes en la Biblia. Y la palabra dice que Dios, en respecto a eso, no hace excepción y no menciona ni al niño, ni al joven, ni al anciano. Dice que el que no vive conforme a la palabra no recibe esa salvación. Eso está claro, hermano.
Por eso lo predicamos, porque eso es bíblico. Amén. Eso está claro. Aleluya. Porque Él nos dio todo lo que nosotros necesitamos. A su nombre sea la gloria, para poder vencer, para poder llegar, para poder adquirir lo que Dios determinó. Y como yo siempre lo digo en la iglesia local, si Dios nos ha hecho algo, Él nos ha dado las herramientas, nos ha dado las vestiduras, nos ha provisto lo que nosotros necesitamos para poder pelear esta batalla. Si no las tomamos, eso es como el que sale a trabajar en la construcción y no se lleva las herramientas. ¿Qué va a pasarle? O si trabaja con una compañía, la compañía no le suple las herramientas, ¿qué podemos hacer? Nada. Quedarnos con los brazos cruzados. Pero Dios no. Porque Dios no puede ser burlado, Dios nos proveyó. O sea, Dios no dijo, no, yo te di una herramienta, vete y cómprala. No, Dios las proveyó. Aleluya. Lo que tú necesitas, ya Dios te lo dio. Que tenemos que entonces decirle a Dios, ¿cómo se usa esto? ¿Con qué se come esto? ¿No ves? Eso es diferente, a su nombre sea la gloria. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero hermano, no se sujetaban en la antigüedad, ni tampoco ahora se sujetan. La palabra sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, la palabra no ha cambiado. Amén, no ha cambiado. Es el hombre, aleluya. Por eso cuando hablamos de Pablo, aleluya, que fue el hombre que Dios llamó para hablarle a nosotros, al pueblo gentil, nos dejó esos estatutos tan claros y tan firmes. Aleluya. Y aún en ese tiempo le enseñaba a esas iglesias que estaban en ese entonces y le decía las condiciones de ellos conforme al Espíritu. Y Dios con su palabra nos dice a nosotros lo mismo. Amén. Para que no tengamos justificación. Es como cuando vamos al médico. Y el médico muchas veces, pero tiene que hacerle esto. ¿Usted sabe cuántas personas tienen condiciones y se mueren con las condiciones por no seguir las instrucciones del médico? Pues yo fui y ya el médico me dijo esto y allá me dijeron aquello y acá me... No, hermano. Y sobre todo tenemos que un médico por excelencia que es el Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Podremos tener una corbatita bonita. Podemos estar bien bonitos por fuera. Pero si estamos agradando a la carne, no agradamos a Dios. Aleluya. Aquí hubo un varón que un día dijo, Señor, dame este tiempo a disfrutar mi vida aquí en el mundo. Dice que estuvo 2 años, que yo le permití estar 2 años haciendo lo malo. ¿Sí? 2 años. Yo lo que tuvo fue misericordia. Eso fue lo que Dios tuvo, como lo ha tenido con nosotros, misericordia. Porque dice la palabra que Dios no se complace del pecado. Amén, aleluya. Dios no se agrada del pecado. Entonces hay una iglesia que se ha contaminado y hay una iglesia que quiere que se contamine la iglesia verdadera. Dice tanto así que este tiempo es tan peligroso que aún los que han de ser salvos tienen que cuidarse de una manera terrible. Por eso dice la palabra que Él acortó los tiempos, su nombre sea la gloria. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, está escrito aquí, si es que, si el Espíritu de Dios muere en vosotros. Aleluya. O sea, eso está hablando que posiblemente haya alguien entre nosotros, hablando de la iglesia de Cristo, que no tenga el Espíritu Santo. Sí, porque se contrista. Gloria a Dios. Porque estar aquí una cosa y estar allá en otra, eso está en 2 bailes, como dicen por ahí. 2 aguas. No, hermano, no. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo somos más que vencedores. Pero ese es en Él. Amén. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sí, porque dice la palabra, no está aquí, Romano, que muchos ya nacieron y ya están condenados. Por eso muchos son diferentes. Estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. No me interpreten, yo estoy trayendo la palabra, el Espíritu me la trae. ¿Sabe? Hay muchos que estaban con nosotros, pero no son de nosotros, lo dice la Biblia. ¿Por Gloria a qué? Dios.
porque no son de aquí, no son de Dios. Que por más que oremos por ellos, hermano, van a seguir por ahí para abajo. En la apostasía, o en el pecado, o donde quieran. Amén. Y eso le enseña la Biblia. Cuando vamos a la palabra nos encontramos con un hombre, hermano, que me gusta usar mucho el ejemplo de él, la conversión de Pablo antes, llamado Saulo de Tarso. Dice Saulo respirando amenazas de muerte contra los del camino. ¿Sabe qué? Los iba, los buscaba y los perseguía. En una forma terrible. Yo creo que no hubo perseguidor tanto como ese hombre. Que dice la palabra que cuando mataron el primer, o decapitaron el primer mártir, Esteban, ¿sabe qué? Él estaba ahí. Él estaba ahí. Y las ropas se las entregaron a él. Imagínense. Pero Dios en su infinito amor tenía que un propósito con este hombre. Y vemos cómo este hombre, a su nombre sea la gloria, aleluya, a pesar de tantos azotes, de cárceles, de tantas cosas, circunstancias que él tuvo, él se mantuvo peleando. No hubo hombre que haya recibido, fuera de Jesús, que haya recibido tanta adversidad, tanta oposición. Porque acuérdese que desde el momento que Dios llamó a Saulo de Tarso y le cambió el nombre como Pablo, aleluya, le dijo que él iba a ver lo que era cuando uno vive para Dios. Aleluya. O sea que el vivir para Dios habla de pagar un precio. No me venga con eso que dicen muchos por ahí, que ya Cristo pagó el precio de la cruz. Aquí no estamos hablando de la cruz. Aquí Dios no te está diciendo que te subas a la cruz y pague un precio como yo. Cristo dice, el que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Y Saulo, y ahora Pablo, ¿qué hizo? Le siguió. Y peleaba esa batalla. Amén. Dice la palabra, su nombre sea la gloria, que ese hombre lamentablemente muchas veces fue azotado predicando este evangelio, no siendo como lo que era antes. Cuando era él el hombre, hablando de Saulo, ¿sabe qué? Nunca fue perseguido, al revés, el gobierno lo apoyaba, su nombre sea la gloria. Cuando tú haces lo adverso, lo contrario a lo que la palabra establece, ¿sabe qué? El hombre de afuera va a seguir así apoyándote. Gloria a Dios. Siempre te va a decir que sí. Señor. Siempre te va a decir, eso es bueno. Sí, señor. Síguelo, sigue así. Aunque hay cosas que no son aparentemente malas, aleluya, él va a hacer eso. Porque ese es el hombre natural, el que no tiene el espíritu, el que vive conforme a la carne. Por eso nosotros tenemos que ver, hermano, ya es hora que nosotros entendamos que este es el camino que Dios nos puso a nosotros. No es este ni aquel. No, hermano, no. No tenemos enemigos. El único enemigo que tú y yo tenemos es Satanás, que nos reprenda. Gloria a Dios. Pero el que anda con un árbol torcido, se tuerce. Así es. Ay, santo. Mira, hermano, hace muchos años atrás, quizás 20, 25 años, una de las cosas que yo siempre prestaba atención en las iglesias es que veía, y no sé si lo he dicho antes, aquí no se ve, pero se veía que había más damas que caballeros. No porque el hombre siempre está trabajando, no, lo que pasa es que el hombre es más caro. Ay, santo. El hombre es más caro, porque el hombre se deja llevar por el instinto. La mujer es diferente. Denle un aplauso a las damas. Su nombre sea la gloria. Por eso yo digo que la sana. Y alma te alaba, Dios. Quiero tener un hilo, pero no quiero que se me vaya tampoco. Acá. A su nombre sea la gloria. Y una de las cosas que yo veía es que las iglesias siempre estaban llenas de más de damas que de caballeros. ¿Y sabe por qué las iglesias ahora mismo están vacías? Porque el mundo está jalando las damas para afuera. El mundo está jalando las damas para afuera. Porque sabe que si se las lleva a ella, se los lleva a él. Si se los lleva a él, se lleva a los hijos también. Y a los nietos. Entonces, la que es más débil, ¿verdad? No débil, la más débil, la mujer. Yo voy a esas iglesias, hermano, muchos años atrás, estaban llenas las iglesias, más de damas que de caballeros. Pero el enemigo cambió una estrategia y ha buscado la forma, y la está haciendo ahora mismo al presente, de sacarte a ti de redil. Porque sabe que si te lleva a ti, mujer, se va a llevar a tus hijos
y a tu familia y a tus nietos. Eso es así. Eso es quizás una opinión mía, pero es así. Usted puede mirar lo que es así. A su nombre sea la gloria. Y alma te alaba a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Ay, santo. Yo no sé, Señor, esto no estaba por ahí. Por eso fue que vino Adán, se dejó llevar por Eva. Adán se dejó llevar por Eva. No se dejó llevar por Dios. Porque si Adán llega a mirar, o sus ojos llegan a estar puestos en el Señor, solamente, ¿sabe qué? Se lo hubiese dicho claro que aquella mujer. No, ese fruto te lo comes tú. Yo no me lo voy a comer. Santo eres. Papi, prueba. ¿Sí? Papi. ¿Cómo es nada? Papi, prueba. Y papi abrió la boquita. ¿Y qué pasó? ¿Y qué sigue pasando? Ay, santo. De un aplauso al Señor, su nombre de gloria. Pablo fue perseguido, hermano. Un ejemplo poderoso. Este hombre fue perseguido tanto y tanto que, ¿verdad? Conocemos la historia de Pablo y Sila, aleluya, que ellos fueron azotados y fueron encarcelados. Mira, hermano, a nosotros en este presente no hemos recibido, yo diría que ni 1% de lo que recibió ese hombre. Y ese hombre se mantuvo siempre firme y peleando. O sea, ¿por qué traigo esto, hermano? Porque dice la palabra que cuando Pablo le habla a los romanos, le está diciendo que en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Porque él había tenido mucho tropiezo, muchas adversidades. Amén. Y tenía entonces justificación o razones para decir, Dios sabe, Dios entiende, Dios conoce, como muchos dicen o hacen en este tiempo. No, sin embargo, no. Él dijo, no, en Cristo somos más que vencedores. O sea, Pablo nos quiso enseñar a través del Espíritu Santo de Dios, ahí en Romanos, que ¿sabe qué? Que él pudo vencer todas esas aflicciones, todas esas circunstancias, porque se mantuvo creyéndole a Dios y viviendo para Dios. Porque muchos creen, pero no viven. Él creía y vivía conforme a lo que había escuchado y conocido. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, a su nombre es gloria. Pregunto, ¿habrá alguna cosa en este mundo que cautive nuestro corazón más que el del Señor? ¿Habrá algo? Me pregunto yo. Que robe nuestro tiempo, nuestro amor hacia Él, ¿lo habrá? No lo hay. Estamos viendo una iglesia que ha perdido el norte, el propósito principal de su llamado. Había algo en nosotros, hermano, había una pasión, como le decía en cierta manera a los jóvenes, había una pasión. ¿O sabe lo que es una pasión? Aleluya. A veces uno tiene un hobby, no sé, ¿verdad? Si decirlo de esta forma, y eso se hace una pasión. Tú sabes que hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, aleluya, que tiene una pasión por un hobby que tiene, por algo. No, nuestra pasión tiene que ser Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Todo. Todo lo que tú necesitas, iglesia, Él te lo da. Pero hoy en día vemos una iglesia que carece de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se agarra de Cristo. No nos agarramos de Cristo muchas veces. A veces mirando las circunstancias. A veces mirando las adversidades. Amén. O sea, nos dejamos llevar de las realidades. Pero Dios nos habló de eso en este tiempo, iglesia. Amén. Por eso que Dios nos trae esta hermosa palabra. Nos habló de este tiempo, de las características de este tiempo serían esas, aleluya. Por eso es importante leer la palabra y estudiar la palabra. Por eso la palabra nos dice claramente que nuestra lucha no es contra qué, contra carne ni sangre, sino contra una guerra espiritual. Cuando vamos a Efesios capítulo 6, 12, mire, yo siempre le digo a la iglesia local, varias veces lo he dicho, cuando usted venga la duda a su corazón o a su mente, cuando venga la adversidad, cuando venga el desánimo, cuando venga lo que venga, váyase a Efesios capítulo 6.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay una guerra espiritual. Ese es el problema. O sea, cuando a ti se te olvide eso, vaya ahí mismo, Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, para que vea el por qué tiene la adversidad que tú tienes. Ay, santo. Porque el problema no es la mujer, el problema no son los hijos, el problema no es el esposo, el problema no es el trabajo, el problema es que tenemos una guerra espiritual. Quizás no estamos peleándola correctamente, iglesia, que nos ve a través del internet. Hay que pelearla, aleluya, como Pablo la peleó, aleluya. Amén. Ese es el ejemplo grande que tenemos esta tarde. Por eso este hombre recibió ataques, aún hasta del mismo infierno, hablando de Pablo. Entonces, ¿cuál es el problema? La palabra de Dios nos dice que el hombre se hace esclavo a aquello que el hombre se somete. Si vamos a Romanos 6:16, Romanos 6:16, mira cómo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lo dijo ahorita cuando empezamos a leer, aleluya, hermano. Lo mismo, hermano. Tenemos que ser esclavos de Cristo y no de la carne, no de este mundo que nos atropella, amén, que nos lleva hacia atrás. Seamos esclavos de nuestro Señor Jesucristo para que podamos vivir una vida en libertad, una vida piadosa, santa, o sea, una vida separada. Por eso casi terminamos, dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, no tenemos excusa, iglesia. No estamos hablando aquí no hay ningún lavado de mente. No, hermano, aquí estamos hablando que si vivimos para Dios, tenemos que vivir conforme a lo que la palabra estableció, y Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos para poder vencer. Desde que vinimos aquí a Oklahoma, hablando de la iglesia local, y le estamos sirviendo a Dios, hemos visto cómo Dios nos ha suplido. Hemos visto cómo Dios nos ha bendecido. ¿Sabía eso? Sí, aleluya. Pero eso no significa que nos vamos a agarrar de qué, de lo material. Nos tenemos que agarrarnos del Señor. Del Señor. Porque no estamos hablando de una prosperidad literal, una prosperidad, ¿verdad? Como el nombre le enseña, ¿no? Estamos hablando que Dios nos ha bendecido, nos ha puesto el camino cómodo. Pero Pablo dijo algo grande y poderoso, que tenemos que aprender a vivir en abundancia y en escasez. Porque el tiempo de escasez también viene para nosotros, que es el tiempo de prueba. Pero aún en ese tiempo de prueba tenemos que entender, aleluya, que en Él somos más que vencedores. Gloria a Dios. Termino. 2 Corintios 12, 2 al 4 dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. 2 Corintios 12, 2 al 4. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ay, santo, hermano. Y como decía esa escuela bíblica, en cierta manera, hermano, yo me quiero ir con él. Póngase de pie. Yo me quiero ir con él. Aleluya. Este mundo, esta vida,
no tiene nada para ti, para mi iglesia. Aleluya. Aleluya. Tenemos que seguir peleando en Cristo, porque solamente en Él somos más que vencedores. A su nombre sea la gloria. Solamente en Cristo somos más que vencedores.